Son conocidos como la tragedia de Heysel los sucesos acontecidos el 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, entre el Liverpool y la Juventus de Turín en la final de la Copa de Europa, hoy llamada Liga de Campeones de la UEFA, en el que fallecieron 39 aficionados, 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico, a causa de una avalancha de aficionados provocados por un incidente entre los aficionados más radicales del club inglés y un grupo de espectadores, en su mayoría seguidores del equipo italiano. Los sucesos causaron además 600 heridos de diversa consideración. La tragedia sucedió solo 2 semanas después de la tragedia de Valley Parade en Bradford, Inglaterra, con 56 muertos tras un incendio en las gradas, del cual te dejo el video por acá arriba. La UEFA aplicó una sanción sin precedentes en el mundo del fútbol a raíz de la tragedia, imponiendo un veto de 5 años en todas las competiciones europeas a todos los clubes ingleses, con el doble del castigo para el Liverpool, aunque al final el club le fue rebajado el castigo a 6 años. Además de que el estadio de Heysel fue clausurado para partidos de fútbol hasta su posterior demolición y reconstrucción. Hoy en CMQ te mostramos la historia de la tragedia de Heysel, segundo video de estos 4 que se vienen. Bueno, primero hay que poner el contexto del partido. La final de la Copa de Europa generó expectativa en el aficionado por varios puntos. Los contendientes, Liverpool y Juventus, eran considerados los mejores equipos del momento en el continente. El Liverpool llegaba a la final de Heysel como vigente campeón de la Copa de Europa, que había ganado en Roma el año anterior. La Juve llegaba a la final como vigente campeona e invicta de la Recopa de Europa de la temporada anterior, con un equipo lleno de jugadores que había formado parte de la selección italiana, campeona del mundo en el 82, y con el mejor jugador de Europa del momento, el francés Michel Platini, que acababa de llevar a la selección francesa a proclamarse campeona de la Eurocopa del 84. Liverpool y Juventus venían de enfrentarse en enero en la final de la Supercopa de Europa por su condición de campeones de la Copa de Europa y de la Recopa respectivamente. Se había proclamado campeón la Juve en partido único por acuerdo entre los directivos de ambos clubes. La derrota en la Supercopa Europea dejó en los jugadores y aficionados del Liverpool un deseo de revancha, de demostrar la supremacía del fútbol inglés. La final de Heysel fue también interpretada por muchos medios de comunicación como un duelo entre el fútbol inglés y el fútbol italiano, considerados los mejores exponentes del panorama del fútbol europeo en aquel momento. El fútbol inglés era el que había dominado el fútbol europeo en los últimos años. Los clubes ingleses habían ganado 7 de las últimas 8 Copas de Europa disputadas. El fútbol italiano, tras el triunfo de la selección de Italia en el Mundial de España del 82, con 6 jugadores de la Juventus en el 11 titular durante el torneo, y la potenciación de la liga italiana, estaba en alza y aspiraba a convertirse en el nuevo dominador del fútbol europeo, cosa que efectivamente sucedió. La final de la Copa de Europa de la temporada anterior había enfrentado en Roma al Liverpool y a la Roma, que estuvo envuelto en un clima de gran tensión y violencia. Ganó el Liverpool en la tanda de penales, pero muchos aficionados del Liverpool habían sido objeto de ataques violentos antes y después del partido por parte de los aficionados de la Roma, que al jugar la final en su ciudad eran abrumadora la mayoría. Los días previos a la final de Heysel, algunos medios sensacionalistas ingleses recordaron lo sucedido en Roma el año anterior, exasperando el ánimo de los aficionados ingleses frente a los italianos. Qué raro, la prensa dando que comer a la violencia. En el 85 estaba en pleno apogeo el fenómeno del extremismo surgido en Inglaterra. En la mayoría de las aficiones de equipos ingleses había surgido grupos de hooligans o vándalos, que al amparo del anonimato que proporcionaban las masas de aficionados de los estadios de fútbol, aprovechaban consumir grandes cantidades de alcohol y promover ideas violentas, exhibir símbolos de neonazis o de partidos de extrema derecha y realizar actos de vandalismo tanto en el interior de los estadios como en las calles de las ciudades donde se disputaban los partidos. Cabe decir que la tragedia de Heysel sucedió tan solo 18 días después de la tragedia de Bradford, cuando el 11 de mayo del 85 fallecieron 56 personas en el estadio de Bradford City, en la ciudad de Bradford, Inglaterra, a causa de un incendio de una tribuna de madera en mal estado, la cual te dejo acá arriba el video anterior. Vamos a hablar un poco de la tragedia. El estadio estaba abarrotado con 60.000 espectadores, con más de 25.000 aficionados de cada equipo. Los fondos del estadio detrás de las porterías eran zonas sin asiento donde el público estaba de pie.
La UEFA repartió a las aficiones de cada club en diferentes zonas y reservó unas zonas para los aficionados belgas que quisieran asistir al partido. Pero muchas de las entradas reservadas al público local fueron adquiridas por aficionados de uno y otros equipos que de esta manera coincidieron en una misma zona. Grave error. Los sucesos se desencadenaron sobre las 7 de la tarde, una hora antes de la hora del inicio del encuentro, en la zona Z, una zona de pie situada en uno de los fondos del estadio junto a una esquina. La zona Z estaba mayoritariamente ocupada por aficionados de la Juventus, pero era anexa a la zona X, donde había muchos aficionados del Liverpool. Combinación totalmente explosiva. Los aficionados más radicales del Liverpool situados en la zona X, muchos de ellos en estado de ebriedad, empezaban a tirar objetos y se abalanzaban sobre los aficionados de la Juventus situados en la zona Z. Se produjo una avalancha y los aficionados de Juventus, intentando alejarse de los del Liverpool, se acumularon en el fondo de la zona, aprisionados por una parte contra el muro donde finalizaba la gradería y por otra parte contra las vallas protectoras que separaban las gradas del terreno de juego. Cientos de aficionados de Juventus quedaron aprisionados contra las vallas, que eran fijas y no tenían salidas de emergencia bajo la presión de miles de aficionados. La situación encrespó a los aficionados situados en el resto del estadio, impotentes desde sus localidades. Algunos aficionados, tanto de uno como de otro equipo, llegaron a saltar del campo armados con palos y otros objetos y se dirigieron a las zonas de la afición rival con ánimo de agredirla. Las fuerzas de seguridad se dedicaron entonces a tomar posiciones para evitar que la situación fuese a más. Hicieron cordones de seguridad intentando separar las zonas del estadio, convirtiéndolas en zonas estancas para evitar que se produjeran más invasiones de una zona a otra. Sin embargo, no intervinieron con la suficiente celeridad para restablecer el caos que se había producido en la zona Z. Además, al cerrar los accesos a la zona Z para que no pudiesen entrar aficionados, también impidieron que pudieran salir los que había en ella, hecho que convirtió a la zona Z en una jaula donde cientos de aficionados seguían amasados y aplastados por la presión de la multitud. La situación se prolongó durante muchos minutos a la espera de la llegada de especialistas que pudieran sacar las vallas que aprisionaban a los aficionados. Se produjeron cientos de casos de asfixia, aplastamiento y crisis de ansiedad. Algunos aficionados incluso pudieron ser evacuados del terreno de juego por otros aficionados y por las fuerzas de seguridad, pero el número de agentes sanitarios fue insuficiente ante la situación y muchos aficionados recibieron los primeros auxilios de otros aficionados. Finalmente, las ambulancias llegaron a entrar al mismo terreno de juego y empezaron a evacuar a cientos de heridos, pero no se pudo evitar la muerte de 39 aficionados. La mayoría fallecieron por asfixia y aplastamiento. Muchos cadáveres fueron depositados en un espacio anexo al mismo terreno de juego, visibles desde otras zonas del estadio. Los sucesos causaron un gran impacto mundial, ya que ocurrieron pocos minutos antes del inicio del partido, cuando las televisiones ya estaban emitiendo las imágenes en directo para todo el mundo. Solo se conoce el caso de una televisión que decidió suspender la emisión, la de la República Federal de Alemania. Ante la caótica situación, el gobierno belga decretó el estado en sitio de Bruselas, mientras que la UEFA sopesó la suspensión del encuentro, pero finalmente decidió que se jugase ante el riesgo de que la suspensión conllevase peores consecuencias, decisión que fue duramente criticada por la opinión pública. ¿Qué consecuencias hubo para el fútbol inglés? Porque se determinó que el fútbol inglés había sido el culpable. La UEFA sancionó a los clubes ingleses sin poder disputar competiciones europeas o mundialistas hasta el 1 de julio de 1990 y les obligó a tomar severas medidas para frenar la violencia de sus aficionados radicales denominados hooligans. La sanción se debió a que la tragedia de Heysel no fue considerada un hecho aislado, sino el punto culminante a varios años en los que los aficionados ingleses habían protagonizado episodios de violencia en los estadios, especialmente cuando se desplazaban a animar a sus equipos a competiciones internacionales fuera de las Islas Británicas. El Liverpool fue sancionado inicialmente con la prohibición de participar en competiciones europeas o mundiales hasta el 1 de julio del 95. Posteriormente le fue rebajada la sanción, permitiéndose su participación en torneos internacionales a partir del 1 de julio del 91. La sanción provocó una grave crisis en el fútbol inglés. Se cortó en seco el dominio inglés del fútbol europeo. Los clubes ingleses habían ganado 7 de las 8 Copas de Europa disputadas entre el 76 y el 84, 4 del Liverpool, 2 del Nottingham Forest y 1 del Aston Villa.
La prohibición de participar en competiciones internacionales perjudicó económicamente a los clubes, que perdieron ingresos tanto por venta de entradas como por publicidad, patrocinio y derechos televisivos. La liga inglesa perdió potencial, ya que los mejores jugadores británicos como Gary Lineker, Mark Hughes en el 86, Glenn Hoddle en el 87, Ian Rush en el 88, David Platt en el 91 o Paul Gascoigne en el 92, y entrenadores como Terry Venables o John Benjamin Toshback emigraron al continente europeo para poder jugar competiciones europeas y en consecuencia ganar más prestigio y dinero. Por otra parte, los equipos ingleses dejaron de ser atractivos a las figuras europeas, que preferían fichar por clubes no ingleses. Los aficionados ingleses fueron estigmatizados, se generalizó el apelativo de hooligans, gamberros, a todos los supporters o aficionados. A pesar de todo ello, el gobierno británico no tomó severas medidas hasta 4 años más tarde, que tuvo que suceder la tragedia de Hillsborough en el 89, en la que vamos a hablar próximamente y no te voy a dar absolutamente ninguna información. En el 89, en el que fallecieron 96 aficionados ingleses, concretamente del Liverpool, para que el gobierno de Margaret Thatcher se decidiese a actuar con contundencia y dictara la Football Inspectors Act y el informe Taylor para erradicar el fenómeno del hooliganismo y mejorar la seguridad en los estadios. Con esto damos concluido el video del día de hoy. El próximo video se viene la tragedia de Hillsborough y está más que interesante. Gente, hasta acá el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Chau.